Bueno, muy bien. Esta charla la vamos a dar, se llama ¿Cómo aumentar los salarios? Es decir, hay un problema que están teniendo el candidato a presidente y el otro que salió tercero, Labaña, en esta idea de vamos a poner plata en el bolsillo de la gente. Entonces los periodistas todos le vienen y le golpean y dicen, a ver, ¿cómo pone plata en el bolsillo de la gente sin generar inflación? Quiero que me cuente. Y ahí empieza el silencio de radio total. No saben cómo aumentar el poder adquisitivo del salario sin generar inflación. Entonces nosotros vamos a hacer una descripción de un sistema que es constitucional, que genera eso, la posibilidad de producir un aumento del poder adquisitivo del salario muy importante, sin generar un aumento nominal del salario, lo que entonces terminaría combatiendo la inflación. Pero no solo es eso, porque el título abreviado de la charla es ¿Cómo aumentar salarios derrotando la inflación? Pero además es consiguiendo pobreza cero en forma inmediata. Y esto es lo que hay que decir. No es la pobreza cero en la que se encamina Evo Morales, ni la pobreza cero de acá a 20 años que intentaba Macri. No. Es generar un cambio en forma automática. Solo con su enunciado, si se entendiese, solo con su enunciado empezaría a producir efecto. Logrando, entonces, pobreza cero en forma inmediata y logrando tierra, techo y trabajo para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, que es el mandato constitucional. O sea, si respetamos el sistema fiscal constitucional de rentas, que es absolutamente desconocido por los niveles académicos en Derecho y en Economía, vamos a tener esa apertura hacia una situación mágica, que Dios se transforma en argentino. Estaremos copiando y respetando el sistema fiscal bíblico, que es la intención de Belgrano y de los hombres de Mayo, crear en el Nuevo Mundo ese orden jurídico que se venía negando en Europa. Bueno, entonces que sepan de qué se trata, porque todo esto en la Universidad Argentina, desde su nacionalización, se lo oculta, se lo filtra, y las academias y las think tanks se dedican a generar una impostación filológica sobre datos y sobre los textos de Alberdi. Entonces vos tenés que los organismos neoliberales, estos que andan dando vuelta, que se arrogan la interpretación de Alberdi, están diciendo exactamente lo contrario de lo que Alberdi dice. Por eso en esta casa de altos estudios, como en cualquier casa de altos estudios, ustedes van a ir a buscar a la biblioteca las obras completas de Alberdi y no las van a encontrar. No las van a encontrar y porque no están ni en el fichero manual ni en el computarizado. Solo cuando hagan una presión desmedida sobre el director van a aparecer los libros, pero tienen que exigirle que se los den. Este es el grado de ocultamiento que hay en esta facultad, en La Plata, en todas las facultades, ¿no? Cuando Guillermo, usted no se haga problema, yo necesito el trabajo de Alberdi que usted menciona, no se haga problema que yo en Miami lo consigo, no lo consiguió en Miami, porque la universidad que tenemos allá tenemos todo menos esto. O sea que este es un fenómeno, como bien lo dice Humberto Eco, hay en las bibliotecas han guardado y tienen guardada información que debe ser, y que la tienen, como él dice, como si tuviese frisada. Se ha sacado de los medios académicos por estas dos vías, el filtraje académico y la impostación filológica, para generar Y entonces él dice, debemos sacar esos libros, ponerlos sobre la mesa, y así descubriremos cuál es el sistema fiscal constitucional de rentas, que es el sistema bíblico de rentas y que es el que te lleva hacia una situación de paz, progreso.
Pero como antecedente a esta charla yo quiero nombrar, porque en el 2012 acá dimos una charla en el Congreso Internacional de la International Union, y Fred Harrison, que fue el economista que vaticinó la crisis económica internacional con precisión matemática, vino acá y no solo lo primero que hizo fue hacerle un homenaje a Manuel Belgrano, al economista Manuel Belgrano, que en ninguna facultad se lo hace, sino que su charla fue cómo evitar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Por este conflicto, el que hay del conocimiento científico, estábamos en una situación de alta tensión y que no sabíamos cuánto tiempo teníamos. Bueno, inmediatamente, su charla está en internet, la pueden ver, está en mi blog. Inmediatamente yo le sucedí con la corrupción de las academias nacionales de ciencias, las academias nacionales y la corrupción del derecho, de la economía y de la historia, porque para corromper las dos ciencias, el derecho y la economía, hace falta la complicidad de la historia. Y con sorpresa lo pueden ver que en esa charla yo les decía a Fred Harrison, no va a haber guerra mundial, tercera guerra mundial. Lo que va a haber es un sinnúmero de guerras civiles por todos lados. Todos los países van a entrar en guerra civil. Todos no, muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque para que se produzca una guerra a nivel mundial debe haber un ingrediente que ya no está, que es el monopolio de los medios de comunicación. Eso ya no existe. Entonces, no pudiendo tener el monopolio de los medios de comunicación, lo que hay es guerras civiles, que van a estallar de la noche a la mañana. Y acá está pasando, bueno, y entonces contaba la desigualdad que produce el sistema capitalista. Ya había caído una de los peores ejemplos de lo que produce el derecho romano, que es el socialismo, pero hay una especie de libanización. Cuando Alfonsín hablaba de la libanización de la Argentina, estaba hablando de un proceso parecido al que está pasando. Tenemos el 40% de pobreza, pero acá no sé por qué está un poquito controlado, por lo menos hasta ahora, aunque parece que, como dice Grabois, está la mecha corta. Pero ya vemos cómo está hecho en Chile, en Bolivia, y en todas partes está bueno, ni hablar de lo que está pasando en Brasil, que ya hace varios años de forma sostenida, con gobiernos de corte progresista, tiene una tasa del crimen de 65.000 crímenes por año, o sea, viven en guerra civil. Lo que pasa es una guerra civil larva, está declarada, por eso emergen los generales como Bolsonaro, los generales romanos. Para sostener el derecho romano necesitas un ejército romano que ataque y mate a la víctima, como fue en Roma. Bueno, lo que está pasando en Chile abarca esto también. Entonces yo en ese momento hablaba de todo lo que iba a pasar, las migraciones masivas. Yo no podía prever que los africanos iban a asaltar el centro de París, que iban a mandarse en balsas pero lo estábamos anunciando, las migraciones masivas. Tampoco me imaginaba que venezolanos iban a invadir a la Argentina, como quizá posiblemente pronto los chilenos de clase alta también se vengan a la Argentina, o más bolivianos, porque la guerra civil estalla por todas partes. Entonces es muy bueno recordar todo aquello que dijimos, todas aquellas cuestiones diabólicas que genera el derecho romano y que nos acostumbramos a ella, a la desigualdad, bueno, yo hice un listado muy interesante de toda una cantidad, a la crisis financiera, al relativismo, al derecho como arma de guerra, al derecho a los juicios y como arma política. Todo eso que se está dando hoy fue anunciado hace 7 años, en el 2012, y lógicamente causó una conmoción. Pero Fred Harrison decía, ustedes se burlan de esto o no lo entienden, como se le burlaban a Churchill cuando decía que iba a haber guerra. Y después la guerra se sucedió. Y entonces quiero rescatar eso para que vuelvan y cada uno de los acontecimientos que parecían una barbaridad, hoy se hicieron realidad. Entonces toma fuerza aquello que dijimos hace 7 años atrás, ¿no? Esto para que se entienda el grado de verosimilitud que entre lo que dijimos y lo que terminó pasando. Acá,
¿Cómo? Nadie se anticipa a los acontecimientos, dicen. ¿Cómo? ¿No lo pudieron ver en Chile? Bueno, ellos no, pero nosotros acá lo vimos, lo expusimos y dijimos todo esto va a pasar y terminó pasando. Entonces, esto lo hablo así para que presten atención, levanten el oído, no lo estoy diciendo, están los documentos filmados de todo lo que expusimos. ¿Y por qué está pasando esta implosión del capitalismo y del socialismo? Porque tienen la misma matriz fiscal. Es lo que se llama el neoliberalismo, que es el impuesto por los nacionalismos, y por lo tanto el fracaso de uno y del otro están garantizados. Lo que debemos tratar de evitar es que la sangre llegue al río. Y es muy interesante lo que está pasando, porque hay una conciencia muy importante que la violencia tiene que ser histriónica, escenográfica. Acá cuando se quiso hacer la reforma de las jubilaciones, un ejército popular que invaden todos los días la ciudad de Buenos Aires en forma pacífica, pero acá el ejército popular se enfrentó al ejército regular, la policía, a piedrazos, y llovieron toneladas de piedra, con una sola condición, que no salió ni un policía herido, ni un muerto hubo. Fue espectacular. Como espectacular es lo que está pasando en Chile. Entran, saquean, no saquean, saquean y rompen todo. Y rompen todo. Parece que se está cumpliendo aquella profecía que dijo Jesucristo. Dijo, no dejaré piedra sobre piedra. Esta casa debe ser destruida y no dejaré piedra sobre piedra. Y se reconstruirá en 3 días. Entonces, ¿cuál es la casa esa? El templo. Y el templo se había corrompido. ¿Cómo se corrompió esta casa? Tienen los libros de la Argentina en formas secretas y guardados, y lo que está haciendo en esta casa y en las facultades de ciencias económicas es lo que nos anticipó Alberdi: construir bárbaro letrado 1000 veces más peligroso que todos los indios de América para destruir la civilización. Por eso, atención, aquello que dije no era broma, era cierto y se respetó todo. Por eso presten atención a lo que estoy diciendo ahora, porque va a pasar todo esto. Esa mecha corta de la que hablan. Y nosotros tenemos acá un fracaso. Perón, cuando volvió, dice: yo no vengo porque yo fui bueno, vuelvo porque los que me sucedieron fueron tan malos que, tuve una redención gracias a ellos. Lo mismo dice, por ejemplo, le dicen a Cristina, ¿no? El Turco Asís dice: fue tan malo el gobierno de Cristina que permitió que un personaje como Macri llegue al gobierno y gane las elecciones. Y en la medida que Cristina, con todos sus crímenes y sus delitos, estaba por ir presa, en la medida que se desarrollaba el gobierno de Macri, la iba liberando a ella. Y ella vuelve a ganar ahora. Y entonces ahora el gobierno de Fernández va a liberar a Macri del gobierno desastroso que hizo. Y este círculo sin fin de retroalimentación negativa es lo que tenemos que cortar. Para cortar el sistema debemos hacer como en mayo de 1810, una revolución. ¿Qué es una revolución? Un cambio radical y profundo. ¿De qué? Del derecho. ¿Y cómo se define el derecho? En mi última charla acá, que hablé cómo la Universidad Argentina desde su nacionalización mata, mostré claramente cómo el mecanismo, el dispositivo Constitución está influida por una disposición, que es el artículo 14, que le dice a la gente que es dueña del fruto de su trabajo. Por lo tanto, que en la Argentina no puede haber impuestos. Y en otra disposición adjunta al año siguiente, para que se entiendan qué es de lo que trata el artículo 14, desarrolla en el sistema económico y rentístico para la Confederación el sistema de economía privada, el sistema económico, y el sistema de economía pública, el sistema de recursos. Lo que define, para que tengamos claridad en este punto, el sistema fiscal define la fuente del derecho.
Entonces acá vamos a tener dos sistemas opuestos. Uno es Roma y otro es el derecho divino o el cristianismo. Roma toma como recurso fiscal a los impuestos al trabajo, a la producción y al consumo. Y genera una sociedad como la romana, con hermosos edificios, como Chile ahora, con la gente muerta de hambre, desigualdad y guerra civil, como está pasando en todo el mundo católico. Y el otro derecho opuesto a este es el derecho cristiano, que es el derecho divino, está en la Biblia. El sistema fiscal de orden público está en el Levítico 25-23, que dice lo mismo que la Revolución de Mayo. Esta tierra es de los argentinos, tomen toda la que quieran, deben pagar por ella. La renta es la retribución al factor de producción tierra. Es decir, que el sistema fiscal que nos está imponiendo la Biblia es tan primitivo como el que usamos en nuestro departamento, en nuestro country, en nuestro club, en nuestra feria. Cada uno paga por el valor de la tierra que está ocupando. Bueno, se ha hecho a través de las universidades, se ha tergiversado este principio para que la gente diga no hay que pagar por la tierra que uno posee. Vamos a pagar por lo que cada uno trabaja y produce. Es decir, como si en tu consorcio de tu edificio, de tu country, te dijesen, mira, no vas a trabajar, no vas a pagar más las expensas del country por el valor del lote de la tierra que tenés dentro del country. Ahora nos tenés que traer una declaración jurada de tu declaración de tu trabajo y en base a eso te vamos a descontar. Para eso se instituyeron universidades como la de Ciencias Económicas y como la de Derecho para hacer legal una monstruosidad. Y cuando aprendemos algo lo tenemos como cierto y como dado, y además se ha quitado en la gente el espíritu crítico y se ha ocultado los principios y las fuentes, entonces acá nadie sabe nada y todos son guías ciegos, como decía Jesús, guías ciegos, gente, les llamaba a los fariseos, que homologaron dos derechos opuestos. Entonces, esto es lo que pasó acá. La Constitución argentina vino y puso el derecho cristiano, por lo tanto, el sistema fiscal de rentas era el que debía formar los fondos públicos, y después vinieron a través del nacionalismo católico, porque esta crisis también se dio en la Baja Edad Media, cuando renace, se termina el cristianismo confederado y se instala el cristianismo católico romano, es para dejar lo mismo que se hizo acá. Por fuera, la ética y la moral cristiana de orden individual fue la cristiana, pero la moral de orden público se metió la romana. Entonces, por eso es que el catolicismo, visto desde los musulmanes, decían, qué raro esta gente, estos supuestos cristianos, son la única religión que se matan entre ellos, vivimos matándonos entre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llevando los principios romanos a la sociedad de orden extenso y entonces eso genera desigualdad y guerra civil. ¿Pero de dónde sacas esto? Quiero aclarar que por esta razón, en el siglo XX, el año magnífico, hubo 2 guerras mundiales y por esta razón murieron más de 186 millones de personas. Seguimos manteniendo este orden y entonces lo que nos espera es algo gravísimo. Por eso es que es importante resaltar lo que dijo Fred Harrison y lo que advertimos en ese congreso hace 7 años. Bueno, pero la política fiscal no es solo la fuente del derecho. Y acá se enseña una sola fuente del derecho, el derecho romano. El derecho cristiano está ausente en esta facultad, sino que además es principio fundante y fecundante del orden económico, político y social. Del régimen de impuestos no evolucionan democracias, evolucionan fascismos de izquierda y de derecha. Para ser un fascismo bueno, nuevamente debe tener el control de los medios de comunicación. Como ya no es posible controlar el total de los medios de comunicación, lo que hay es un fascismo light que se lo llama populismo, de izquierda y de derecha, ¿no? Y esta idea de que el que tiene el poder
pone la ley y hace lo que quiere con el otro. Y el que tiene el poder maneja la justicia y hace lo que quiere con el otro. Ese es el camino de la barbarie. Entonces, podemos ver, haría falta desarrollarlo un tiempo más, pero es importante que la gente sepa que de ese derecho romano, Alberdi lo decía claramente, ¿no? Dice, el derecho moderno, dice Alberdi, o cristiano de la Constitución argentina, escapó del todo a las trascendentes miras del derecho romano, que degradó el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo. Los trabajadores viven toda una villa miseria, y realzó el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad. Todos los que no trabajan y son dueños de la tierra viven y no trabajan nunca y viven en Recoleta, siendo servidos por la gente que vive en la Villa 31. Y el que articula esa sociedad monstruosa es la Facultad de Derecho, esta facultad. Bueno, entonces yo diría que, dicho esto como introducción, por supuesto que entonces también el orden político no solo no es democrático, sino que no es republicano. La justicia es la justicia de tipo socrática, la que está aristotélica. Yo les quiero recordar, tampoco sería bueno detallar esto porque por ahí confunde, que el fin del Estado para Platón y para Sócrates era la justicia. El primer objetivo del Estado, el fin del Estado era la justicia. Aristóteles cambia eso y por eso es expulsado de la academia y se abre el liceo, porque esta es la raíz del cristianismo, y Aristóteles abre la raíz del derecho romano, donde el fin del Estado es reemplazado por la razón de Estado, y la razón de Estado no es más la justicia, sino que es el poder, acceder al poder. ¿Le suena esto? Es lo que busca cada uno de nuestros gobernantes, acceder al poder, y la justicia, ya vamos a poner los jueces que nos hagan caso a nosotros, y al enemigo ni justicia, y así una sociedad no puede continuar. Pero no es solo lo que pasa en la Argentina. En la Argentina ahora queda en evidencia todo esto, ¿eh? Por eso que los dos pilares de la Constitución no se respetan. No se respeta el sistema fiscal constitucional y no se respeta el sistema de juicio por jurado. ¿Para qué? Para que la justicia esté subordinada al poder político. Por eso, este es un mensaje al doctor Fernández, el flamante candidato a presidente, porque sé claramente, conozco a la gente del Grupo Callao, y que esto no lo conocen, como todo profesional. O sea, fíjense cómo un profesional sometido a una ideología y a una creencia, digamos, después no puede salir de esa. Entonces la creencia que nos meten en la facultad y en la Facultad de Ciencias Económicas es muy difícil romper. Y entonces al que venga a decir lo contrario vamos a tener el ánimo de matarlo. Eso hoy tiene un nombre, la neurociencia lo llama impostación filológica, que hace de los intelectuales un peligro. Por eso habla Alberdi de la barbarie letrada al servicio de la destrucción de la civilización. Y es esta imposibilidad del hombre letrado que ha absorbido una creencia en poder aceptar las evidencias científicas. Eso se llama disonancia cognitiva, lo llama la neurociencia. Disonancia cognitiva. No solo no es capaz de aceptar la verdad científica, que es esta que trae la Biblia. ¿La verdad científica cuál es? Bueno, la probada por los hechos, porque ahora vamos a hablar, y este sistema que usted está hablando, ¿dónde se aplica? Bueno, se aplicó durante un tiempo en la Argentina, en esa Argentina en la cual Dios fue argentino, y que fue una maravilla la Argentina. Pero muchos otros países ahora lo están implementando y que son la sorpresa en el mundo, ¿no? Bueno, en el blog tienen todo un detalle, y además en algunos países se ha implementado en forma parcial. Por eso Milton Friedman, que bien sabe de esto, dice: no hagan lo que hacen los países cuando son grandes, hagan lo que hicieron para hacerse grandes. O sea, tengan el sistema fiscal que tuvo la Argentina para hacerse grande. Hasta el año 72 la Argentina tenía
el sistema de renta, los entes recaudadores se llamaban rentas y se recogía la renta, con problemas, pero se recogía. ¿72 de qué Hasta siglo? el 1972 la renta existía. En el 70, sí, o sea, vos en el impuesto inmobiliario te decía valor de la tierra tanto. Palabra, sí, no, pero te daban un número y ese número sí, tenía. Palabra, no hecho, bueno, entonces la Argentina, bajo esa la plantilla de impuesto inmobiliario venía valor de la tierra 100, valor del edificado, o sea, del capital 100, pagabas 200 y alguna relación entre ese 100 del valor de la tierra había. Después se fue deformando tanto entre la realidad y lo que valía realmente la tierra, que finalmente, como era una estafa, terminó siendo borrado esa ecuación y es la que viene ahora. Pagás todo por el capital y nada por la tierra. Pero no importa, lo importante es que esa Argentina, lo que quiero remarcar es que esa Argentina que cobraba parcialmente la renta, tenía alquileres bajísimos, la tierra era barata, todo el mundo llegaba y tenía acceso a la tierra, los inmigrantes venían y se hacían ricos en forma prácticamente espontánea. Esa Argentina había una ocupación casi plena, con una desocupación del 4%, y en la medida que esto desapareció y aparece la nave insignia del neoliberalismo, que es el IVA, entonces empieza a crecer el IVA y empieza a decrecer las rentas hasta desaparecer inmediatamente. Y con el crecimiento de los impuestos, crece en esa forma más o menos la pobreza. Entonces tenemos en el 70 una pobreza del 5, en el 80 una pobreza del 10, en el 90 una pobreza del 20, en el 2000 una del 30 y ahora estamos terminando con una pobreza del 40%. Por eso la necesidad de volver a ese sistema fiscal que lo tiene Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur, todas las colonias británicas tienen eso. ¿Y de dónde lo sacaron los hombres de Mayo? ¿De dónde venía esto? Por supuesto que era la base de la escuela sanmartina. Por eso la universidad, el primer cambio que tiene es abandonar la escuela sanmartina de Salamanca y adherir a la escuela napoleónica, que es romana. ¿Para qué? Para tener todo esto. Bueno, pero veamos cuál es la diferencia entre ese impuesto a la tierra, ese pagar el 1,5% del valor de la tierra, y los impuestos. Y esto es muy importante que se tenga presente, porque acá está la clave de esa pregunta que se están haciendo Labaña y Fernández: ¿cómo aumento los salarios, el poder adquisitivo de los salarios sin generar inflación? Entonces lo que yo tengo es que todos los impuestos son trasladados a precio, o sea, significan casi un aumento del costo de producción. Todos son trasladados a precio. Entonces, cuando uno toma un cafecito y el cafecito sale 100 pesos, de los 100 pesos, la componente impuestos son casi 50, la componente alquiler son 20 pesos y la componente costos más mano de obra y trabajo son esos que están sobrando. Entonces, cuando uno quita y elimina el sistema de impuestos, lo primero que pasa es que desaparecen de todos los bienes de consumo esa componente que era el impuesto. Entonces ahí prácticamente todos los productos, que no es que haya un impuesto que recae sobre el producto, sobre el café caen directa e indirectamente los 160 impuestos que están dispersos en la sociedad. Entonces, cuando desaparece el sistema de impuestos, el café que valía 100 pesos empieza a valer 50. Y ya ahí tenemos un aumento del poder adquisitivo extraordinario. Pero no pasa solo con el café, sino con todos los bienes de producción. Todos los bienes de producción bajan sustancialmente de precio. Y eso casi duplica el poder de compra del salario. Bueno, eso es una primera medida que tiene como consecuencia. La segunda gran medida que tiene, eso es por la eliminación del impuesto los impuestos al trabajo y a la producción.
Las rentas no son trasladables a precio. Este es el otro efecto mágico, porque la gente te dice, no, si vos me pones una renta del 1,5% sobre el valor de la tierra, yo lo traslado al alquiler. Y eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque los alquileres siempre son los máximos posibles. O sea, uno no cobraría 1.000 pesos de alquiler si puede cobrar 1.500. Siempre el alquiler es el máximo posible. O sea que no es trasladable a precio. Y la renta está dentro de la ecuación, porque vos siempre necesitas algún lugar y tierra para generar el negocio, y para eso pagás un alquiler. Entonces, la renta está dentro de ese alquiler va la mitad para el propietario del local o del galpón o lo que sea, y la otra mitad va al Estado. Entonces, esto tiene una segunda consecuencia magistral. Es que cuando uno le pone un impuesto a la tierra baja de precio y la tierra deja de ser fuente de especulación, que es lo que tiene. Como no tiene impuesto, la tierra tiene un valor excesivo. La gente compra tierra y se la pone a engordar y no la deja a disposición de la gente que la necesita realmente para vivir y trabajar. Entonces, cuando esto pasa, baja el valor de la tierra, y al bajar el valor de la tierra bajan los alquileres, y por lo tanto es la componente del café baja a la mitad también. Entonces teníamos que le sacamos el 50% por la baja de los impuestos, más un 50, más 10 puntos más que le estamos sacando por la baja de los alquileres. Entonces el personaje que antes se llevaba por café 25 o 30 pesos, ahora se está llevando casi 60. Este es el efecto mágico que tiene el sistema de rentas, que hace que una explosión, que logra terminar con la pobreza en forma inmediata. No bien se lo menciona y se lo trata en las universidades. Por eso va a generar este impacto fenomenal. Acá hay un tema, que el derecho romano, por lo tanto, el régimen de impuestos, genera progreso y miseria. Y lo importante es que cuanto más progreso hay, más miseria se genera. Esto está extensamente desarrollado por la obra de Henry George. Pero podemos ver las consecuencias de lo que está pasando en Chile en este momento. Todo el mundo la tenía como la panacea. Mirá el progreso, los edificios, los ferrocarriles, los subtes, todo era magnífica. Era como Egipto, unas pirámides y unas esfinges espectaculares. La gente estaba muerta de hambre y se rebeló y salió corriendo. Se fue de Egipto a través de una rebelión fiscal respecto de los impuestos del faraón. Y lo que está pasando en Chile, si bien tiene manifestaciones que parecen, no, subió el subte. No es que subió el subte. El subte es la consecuencia, el detonante de un sistema que ha colapsado. No lo vamos a desarrollar pero sí lo importante de ver es cómo el progreso no genera el derrame que te habla el neoliberalismo, sino que el progreso genera más miseria. Pues que acaso la Argentina no es más rica ahora que en la década del 70. Y en la década del 70 teníamos 5% de pobreza. Ahora mucho más rica que en la década del 80. Y aumentamos al 10% la pobreza. Ahora la Argentina es más rica que en la década del 90. Y ya en el 90 sigue aumentando la pobreza. Y de no corregirse el sistema fiscal, no hacerse la revolución fiscal que trajeron los hombres de Mayo, esta escalada no va a parar, por buenas intenciones que sean, porque uno podría decir, bueno, Alberto nos va a dejar de endeudar y quiere poner a generar trabajo a través de la producción y que haya consumo. Eso está muy bien, el objetivo es eso, pero para cumplir ese objetivo lo que debe hacer es la reforma fiscal que estamos exponiendo acá. Y después tiene un efecto también devastador sobre la moneda, ¿no? Porque cuando, insisto en estos dos sistemas, el romano con impuestos al trabajo, o sea que los fondos públicos se basan en el trabajo, tienen el respaldo del trabajo, con una sociedad que ataca con 160 impuestos al que trabaja. Por lo tanto, la sociedad es de bajísima productividad, nadie trabaja en la Argentina. ¿Por qué? Porque se repiten las máximas romanas.
trabaja y perecerás, invierte y serás castigado. Cualquiera que se haya metido en la actividad comercial o productiva se da cuenta rápidamente que es un esclavo al servicio de un sistema que, muy bien Milei lo dice ahora, lo que más se ve son la oligarquía política, como disfruta de todo eso, pero al hombre que se pone a producir está atacado con tantos impuestos que lo destruye. Bajo el sistema opuesto, que es el derecho cristiano, que es el sistema de rentas, todo eso no pasa. La renta deja tierra barata y deja el total de lo producido en manos del dueño del trabajo. Esa es la libertad. La libertad no es ir de un lado a otro y hacer lo que uno quiere. La libertad es ser dueño del fruto de su trabajo. Que el Estado no me ataque con impuestos el fruto de mi trabajo, porque en la medida entonces yo soy un esclavo por el 10%, pero me saca el 60% ahora, soy un esclavo del 60%, y después me presiona con tantas otras cuestiones que soy un esclavo también del que le tengo que alquilar la tierra y tengo que pagar alquileres altísimos, que me termina detonando cualquier emprendimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta estas componentes, lo desastroso que es los impuestos y lo beneficioso que son las rentas. Pero estábamos hablando de la moneda, ya que llegó un especialista en moneda, porque uno lo que ve es la moneda, cómo se derrite la moneda. Entonces, cuando uno tiene un sistema monetario basado en recursos fiscales al trabajo en un país de bajísima producción, porque el trabajo está atacado por 160 impuestos, lo que tiene es una moneda absolutamente débil. Entonces, muchos hacen hincapié en el tema monetario y está muy bien, pero hay que ver que el sistema tributario es el que le da fragilidad al sistema monetario, a la moneda. Y ahora, cuando vos recogés las rentas, entonces los fondos públicos están respaldados sobre la tierra más vigorosa del mundo, que es la tierra argentina. Entonces, cuando vos tengas una moneda sustentado, no en los recursos fiscales que vienen del trabajo empobrecido, sino en la renta de la tierra, vas a tener las posibilidades de tener una moneda más sólida. Bueno, estos son los principios que deben ser revisados. Con Guillermo Lustoegui, el padre de Martín Lustó, y él me dice que en Sociedad Opulenta, dice que el autor dice que podía advertir o saber qué sociedad iba a tener de acuerdo a las canciones de cuna y a las historias que se le contaban a los chicos. Es decir, cuáles iban a ser los niveles de creencia, qué tipos de creencia iban a tener. Por eso es que esto tiene que ver, y la creencia es algo que es inamovible, es muy difícil de romper. Es un dogma, es una creencia. Uno se aferra a eso y no es capaz de someterlo a la crítica, que es distinto. Ortega lo trataba, la diferencia entre creencias e ideas, que la idea sigue sometida a la crítica. Lo que se enseña en nuestras facultades son creencias, son dogmas. Lo que creó el nacionalismo es tribuna de doctrina. Creamos en esto, como si fuese una religión. Y entonces nadie tendrá capacidad para enfrentarla y generar una discusión respecto de esto. Si encima ocultamos los libros de los personajes que hicieron la Argentina, de los hombres de Mayo, y si encima nuestros historiadores, como a mí me pasó con Pacho Donner, que le cuento, mire, escúcheme, usted sabe que como historiador, ¿no?, que la Revolución de Mayo fue abandonar el derecho antiguo, el derecho romano, y poner el derecho cristiano, que es un derecho científico, es la evolución de la ciencia moral. Y que con eso significa, para hacer eso significa cambiar, se logra cambiando el sistema de impuestos por el sistema de renta. Y entonces me dice, qué interesante, dice, sí, muy interesante lo que dice. Pues será un problema de economistas y de abogados. No, pero a usted no le interesa saber qué es la Revolución de Mayo, porque está en todos los detalles sobre si Belgrano esto, si Belgrano lo otro, si iba a caballo, si le agarró un ataque al ciático.
O sea, todos los detalles lo tiene, todo lo que se ve por fuera, todo eso lo tiene clarísimo. Pero ¿qué fue la Revolución de Mayo? Absolutamente, y además no le interesa, porque lo que me debió haber dicho en esa oportunidad, hace como 10 años atrás, en el 2010, uy, qué interesante, nunca lo había visto así. Pongamos a hacer un trabajo sobre esto en el Instituto de Riego, porque entonces podremos ver cuál era el perfil de esa gente. Bueno, todo esto está ocultado por una educación endogámica encima. Acá se enseña una cosa y se discute entre los mismos. Esto pasa entre los socialistas y pasa entre los liberales. Discuten, sí, entre ellos. ¿De qué? De la inmortalidad del cangrejo. Pero cuando le venís a decir, vos vas a un congreso de liberales, y entonces dice, perdón, acá un congreso, este es un congreso de liberales, lo único que se debe tratar es el sistema fiscal. Sin embargo, es lo único que no tratan. El sistema fiscal no se trata. Y entonces personajes como han estado acá, como porque entonces lógicamente uno dice, no, acá hay que generar un cambio radical y profundo, como decía el candidato Esper. Tiene razón, Esper. Y hay que hacer como hace Australia. ¿Y qué hace Australia? Ah, no tengo la más mínima idea. Bueno, mire, Australia aplica... Perdón, tiene muchos seguidores. Si usted quiere... Es un analfabeto. Bueno, entonces le voy a cambiar de analfabeto. Yo le voy a cambiar de analfabeto. Acá uno de los personajes que ahora tiene una resonancia académica, tan es así que es amigo de este que va a tratar la deuda externa, es Javier Milei, y lo tiene por un gran intelectual también. A Javier Milei, entonces, que le dio apoyatura académica inmediata ¿cómo es la estabilidad monetaria? ¿Cómo se llamó? La convertibilidad. No, la esterilización monetaria. Ellos fueron, junto con Tetaz, Milei y Tetaz, hicieron el soporte académico, mediático a la esterilización monetaria. Yo creo que si uno a un chico de 5 años le dice che, ¿puede ser con tasa de interés? Mientras ellos le hablaban a Sturzenegger por un oído, yo le decía a Sturzenegger por el otro, la tasa de interés genera inflación por partida doble. Uno, por la tasa de interés que tenés que pagar. Y segundo, porque encareces la financiación de toda la cadena de producción. Por eso es que a pesar del déficit cero que hicieron, la inflación siguió adelante, porque la tasa de interés es altísima en la Argentina. Entonces yo le decía, vos que tenés esa capacidad de charlatán de feria que tienen Milei y Tetaz en todos los medios de comunicación, ¿por qué no vas a Estados Unidos y le decís a Trump que para esterilizar la moneda y sanearla hay que ponerle una tasa del 80%? Y acá hacemos lo contrario, lo que están haciendo ellos. Ponemos una tasa de interés negativa y vas a ver lo que va a pasar. ¿Sabes qué va a pasar? Que va a explotar la inflación en Estados Unidos y acá van a venir a comprar pesos argentinos. Eso es lo que va a pasar. Toda esta gente son académicos, especialistas, hablan todo el día, justifican cualquier cosa, son relativistas absolutos que para todo tienen una palabra, porque por supuesto después que estalló todo en 1000 pedazos, lo dijimos acá en estas reuniones nosotros como se venía abajo y no lo podían advertir. Entonces cuando estalló todo, no, fue culpa de Marcos Peña porque lo desautorizó a Sturzenegger. Entonces se cayó todo el sistema por culpa de Marcos Peña. Esta gente es peligrosísima. Tenía razón Alberdi cuando decía una barbarie letrada 1000 veces más peligrosa que todos los indios de América. Y les pido por favor que si puedan ver, en el blog está una síntesis de la misión, ¿no? Las misiones jesuíticas que aplicaban este sistema, cómo se enriquecían y cómo cuando vienen los católicos vienen a disolverla porque se dan cuenta que si eso crecía en América, ellos iban a tener que renunciar a América. Y el objetivo es saquear América, que es el objetivo no solo de aquellos europeos, sino también está ese dicho, dice, no dejen que la Argentina se convierta en potencia, dice, porque arrastrará detrás de ella a toda América Latina, dice Churchill. ¿Por qué lo dice? Y entonces nosotros abandonamos nuestro sistema fiscal constitucional de rentas, lo adoptaron todos los países del Commonwealth, la región, ahora vamos a la pregunta.
lo adopta toda la región central de Estados Unidos, lo promueven desde las universidades del este, y acá tuvimos la dicha de su última exposición, Raúl Cuello, no solo en su libro Memorias, dice, a nosotros nos pusieron, cómo nos engañaron en las universidades del este de los Estados Unidos, que son las mejores, ¿no? Nos pusieron premio Nobel en Economía, y esa